Queridos amigos, ya hemos ido avanzando en los Salmos, hemos descubierto algunos aspectos muy importantes del carácter de Dios, de cómo Él se relaciona con nosotros, de cómo Él está también atento a nuestro clamor. Esta semana podremos ver justamente cómo Dios escucha y es capaz también de intervenir para salvar a su pueblo. Y no solamente pensando en aquellos que lo buscan, Dios también tiene esta misma iniciativa incluso para los impíos, porque frente a Él, que es juez y Señor, soberano del mundo, tanto justo como impío necesitan alinear su vida conforme a los propósitos eternos de Dios. Así que, ¿en qué campamento estás tú? ¿Qué haces cuando tú tienes necesidades? ¿Cómo es que puedes tú clamar a Dios y hallar solución y salvación para tu vida? Es eso lo que nosotros estudiaremos juntos aquí, en Lecciones de la Biblia. Así que invita a tus amigos, abre tu Biblia y vamos juntos a descubrir grandes tesoros hoy. Claman los justos, y el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. Salmos, capítulo 34, versículo 17. ¿Qué tal, queridos amigos? Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos entrando en temáticas que los salmos abordan en profundidad. Una expresión que se usa a menudo es que Dios oye, que Él escucha o que Él también interviene para salvar. Y justamente son estas dos ideas las que vamos a estar viendo esta semana junto a nuestro invitado ya de la casa, conocido por ustedes, Pastor Luis Saavedra. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Confío en que todo está bien, la familia, la salud. Sí, muchas gracias, todo bien hasta aquí, disfrutando del calor del verano. Así es. Así es, estamos en meses que son calurosos, por lo menos en estas latitudes, ¿no es cierto? Así es. Otros de nuestros amigos están compartiendo el clima contrario. Y recibimos muchos saludos de amigos que están más hacia el norte y ellos ya cruzando el Ecuador para allá están en pleno invierno, pero sí. Ciertamente nos unen los lazos del estudio de la palabra y vamos a orar justamente para ir a los textos, compartir juntos la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu amor, por tu bondad, por esa fidelidad que trasciende tiempo, las diferentes barreras que incluso nosotros podemos colocar y nos alcanzas allí donde estamos. Ayúdanos, Señor, para poder asirnos de estos conceptos, de que tú escuchas, de que tú sí salvas de manera oportuna y que guiados por estos conceptos podamos profundizar en tu palabra y recibir el aliento necesario, la fortaleza para vivir como hijos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos enfatizado, ¿no?, estos dos conceptos, pero este Dios que oye, este Dios que salva, ¿dónde está? Ya hemos visto en las lecciones anteriores que a veces hasta eso se cuestiona también en los salmos. ¿Dónde estás? Que actúe pronto, que se levante, como veíamos también ya en semanas anteriores. Así que, de alguna forma, tenemos que también dilucidar ese concepto. Si va a salvar, si va a oír, ¿desde dónde lo hace? Sí, bueno, creo que en las temáticas en general en los salmos vamos a ir encontrando permanentemente estos conceptos. Es difícil desarraigar tal vez esta idea de la presencia de Dios, tanto en el concepto de su trascendencia como de su inmanencia, como lo vemos, ¿no? Sí, claro, por una parte nosotros vemos a Dios que habita, los salmistas declaran esto, ¿no?, que su morada está en los cielos, o que oye desde el lugar de su santuario. Hay expresiones muy interesantes, ¿no?, como que Dios inclina su oído, dice, para oír desde los cielos. Por lo tanto, nos da a entender, primero, resaltar este concepto de su trascendencia. Dios habita y mora, obviamente, no en el contexto de esta realidad humana. Dios tiene su morada, por lo tanto, como Pablo lo señala también allí en ese tercer cielo, donde él tuvo el privilegio, aparentemente, de lo que él describe, poder llegar o presenciar.
Pero al mismo tiempo, es decir, así como los salmos, por ejemplo, el Salmo 73 nos habla de que Dios tiene su trono establecido allí en los cielos, de la misma forma también los salmos nos presentan esta inmanencia, es decir, este concepto de que el Dios de Israel no es un Dios distante, sino que también es un Dios que se hace partícipe de la historia humana y que actúa en la historia humana, y por lo tanto es un Dios que también se relaciona con el ser humano dentro de su contexto. Y esto yo creo que es una imagen, por decirlo de alguna manera, muy potente dentro del pensamiento hebreo y de lo que los salmos nos representan, porque en general el concepto de las deidades, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los pueblos paganos de aquel tiempo, no es la imagen de un Dios que esté velando necesariamente preocupado por tus necesidades, sino más bien es de un Dios que es más distante y al cual tal vez yo tengo que ganar el favor de alguna manera o aplacar su ira a través de ciertos sacrificios y acciones. Es decir, no es alguien que esté interesado en mi necesidad o que esté preocupado por mi aflicción, sino al contrario, es decir, es un Dios que hasta en ciertos contextos me aflige, ¿no? No, y que nunca va a tomar una iniciativa unilateral, sino que, claro, estos dioses de estos panteones caprichosos, muy ensimismados por lo mismo, y la única forma de llamar la atención es ofrecerles sacrificios para, como tú bien decías, aplacar de alguna manera su ira o manipular, ¿ya?, la manera en que ellos puedan actuar. Y eso evidentemente es muy ajeno al concepto que hasta aquí ya hemos visto respecto a Dios. Sin embargo, igual vemos que está ese anhelo de que Dios escuche y atienda. Sin embargo, eso se ve también contrapesado o muy bien equilibrado con su soberanía, como ya hemos visto en lecciones anteriores. Claro, y ese es un concepto importante, es decir, este concepto de que Dios oye, Dios escucha, Dios está atento al clamor de su pueblo, como lo veíamos en las semanas anteriores, este concepto de la oración, es decir, de este acto de vinculación que existe entre el hombre y Dios con el hombre, ¿no?, donde el hombre clama, donde Dios escucha, donde hay respuesta, donde hay esperanza. Dios como un Dios justo, un juez justo, un rey que gobierna, pero que también actúa en favor de la salvación. Entonces, vemos que hay una interacción, digamos, en esta relación. Hay una cercanía, no hay una distancia, y que tal vez la gran pregunta es ¿cuánto nos conoce Dios o cómo nos conoce Dios? Porque a veces pensamos que, y yo creo que en realidad ni siquiera imaginamos cuán profundamente Dios nos conoce, ¿no? De hecho, leyendo ahí el Salmo 145, tal vez versículos 17 y 18, dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Aquí tenemos este paralelismo, ¿no?, que veíamos en la primera lección, ¿ya? No es solo invocarlo, sino hay una forma tal vez incorrecta, que no brota de un corazón sincero, que no es genuina. Hay una forma de invocar a aquellos que lo invocan de verdad. Y nunca un ser humano que busque de todo corazón a Dios se va a ver chasqueado de no encontrarlo. Exacto. Él sí está cercano y Él está evidente en el mundo creado, como ya hemos visto en capítulos anteriores, para aquel que está dispuesto a mirar más allá, aquel que adquiere o cultiva esta sabiduría que los propios salmos también nos van compartiendo. Tal vez ahí, ligando un poco con el Nuevo Testamento, una declaración de Cristo, ¿no?, cuando Jesús nos dice que pedimos y no recibimos porque pedís mal. Pedimos mal. Santiago, ¿no? Santiago 4. Claro, en Santiago cuando menciona. O sea, el hecho de cómo nosotros a veces nos relacionamos con Dios y la motivación de lo que está detrás. Es decir, finalmente, ¿qué es lo que nosotros albergamos en nuestro corazón en esta relación con Dios? ¿Por qué lo invocamos? ¿Cuál es la motivación de esa búsqueda de Dios? A veces es la percepción de querer ver a Dios como, yo digo, a veces como un genio mágico, ¿no? Que lo invoco solamente para que solucione mis problemas, ¿no?, o mis necesidades. Y entonces después que pasa la aflicción o la circunstancia, lo vuelvo a guardar allí en esa lámpara y que quede tranquilo hasta que otra vez yo lo necesite. Claro, ahí ya no es búsqueda, es conveniencia. Exacto. Hay una gran diferencia. Exacto. Y entonces a veces asimilamos el concepto de Dios y la relación con Dios desde esa perspectiva, ¿no? Claro, cuando tengo la necesidad, voy a Él,
Si ya no tengo necesidad, no necesito de Él, no acudo a Él, no lo busco. Cuando el concepto de Dios en relación al ser humano es una relación constante, es permanente, es decir, lo que Dios quiere cultivar con nosotros es justamente una comunión diaria, una comunión que no sea esporádica. Y eso justamente es una verdadera relación y que tiene que estar motivada también por correctas intenciones o motivaciones del corazón humano. O sea, no por ese egoísmo o esa conveniencia, como ya lo hemos visto en otros momentos, es decir, pensar solo en mí. Así es. Hay un salmo que justamente nuestros amigos van a descubrir que nuestra guía de estudios nos lo plantea como una forma de empezar a indagar esto que sin duda permea varios salmos en estas colecciones que tenemos aquí del Salterio. El Salmo 139. Oh Señor, tú has escudriñado, me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Aquí tenemos esto de los extremos, ¿no es cierto? Otra vez aquí se ve. Me conoces por completo, ¿ya? Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, nuevamente, todo. Y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y por lo tanto, frente a un Dios que es tan soberano, grande en su forma de conocernos, surge la pregunta natural, ¿no? ¿A dónde podré ir en donde tu espíritu no esté, en donde tu presencia no esté? Es llamativo, ¿no? Este salmo por una parte porque nos describe atributos que son propios de la naturaleza divina y que no están presentes en ningún otro ser. Omnipresente. Exactamente. Primer concepto, ¿no?, que aparece allí, ¿no? El concepto de la omnisciencia de Dios, ¿no? Porque Él lo declara, el salmista lo dice, te alabaré, dice, ¿no es cierto? Jehová dice, tú me has examinado, tú has conocido mi sentar, mi levantar, mis pensamientos. O sea, para Dios no hay límite. O sea, la omnisciencia de Dios, la capacidad de conocer en profundidad nuestro corazón, la capacidad de Dios de conocer en profundidad nuestros pensamientos, pero no solo lo que pensamos, sino también lo que sentimos, es una cuestión totalmente, digamos, para nosotros humanamente difícil de entender, ¿no? Pero que el salmista declara como un atributo de Dios y que de alguna manera nos permite construir una relación honesta y de confianza con Él. Porque, claro, por ejemplo, nosotros podemos vernos día a día, ¿no? Nos toca en la semana compartir ahí en la oficina, dialogar, conversar, ver cosas dentro de la facultad, con los alumnos, etc. Pero una cosa es lo que vemos día a día, ¿no? Pero otra cosa es lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo en el corazón. Y no necesariamente el ser humano está dispuesto a abrir o a expresar lo que siente frente a otro ser humano, ¿no? Tiene que haber un vínculo de una confianza muy estrecha como para que uno abra el corazón y pueda sacar, digamos, afuera hasta el pensamiento o el sentimiento más profundo. Dicen incluso los estudiosos, ¿no?, que dentro de lo que es el concepto de la relación matrimonial, ese tipo de comunicación donde ya tú tienes la libertad de expresar esas emociones, lo más profundo del ser, sin sentirte discriminado o no atendido o no acogido, es un paso dentro de la comunicación que se da después de años de experiencia dentro de una relación que se construye. Y en este caso, frente a este atributo de Dios, ¿qué podemos esconder de nuestro corazón delante de Él? Nada. Es decir, yo creo que hay que verlo como una invitación justamente a esa apertura, a confiar plenamente delante de Dios nuestra vida en totalidad, a ser honestos delante de Dios y no tener por qué esconderle nada al Señor. Y esto se contrapone con el otro pensamiento. Bueno, si Dios ya lo sabe todo, si Dios ya conoce todo de mí, si Dios conoce mis emociones, mis pensamientos, lo más profundo de mi ser, sería solo un autoengaño camuflar, disfrazar lo que siento, lo que pienso, lo que busco expresar. Y por eso vemos tanta sinceridad en los salmos, lo que ya hemos visto hasta acá, salmos de lamento, salmos a veces de queja. Claro, si Dios igual sabe lo que está en el corazón.
Tenemos entonces por un lado Dios que está presente en todo tiempo, en todo lugar, que nos conoce hasta lo más profundo del corazón, y nosotros no podemos más que solo asombrarnos de lo que alcanzamos de conocer o a conocer sus pensamientos. Lo tenemos ahí, verso 17 del mismo Salmo 139. Cuán preciosos son también para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Así que como que se invierten un poco los roles aquí, ¿ya? La pregunta de ¿dónde iré en donde no estés tú? Si voy para allá, ahí estás. Si voy para acá también. Si voy a lo profundo, si voy a lo alto. O sea, nunca podré agotar a Dios, pero así también sus pensamientos logran superar con creces los nuestros. Tanto así que no los podemos enumerar ni juntar, pero sí podemos gozarnos en lo que alcanzamos a conocer. Así es. De Él, lo conocemos y nos gozamos en aquello, pero nunca vamos a poder descifrar a Dios. Exacto. Ahora, y es interesante, por ejemplo, esas declaraciones, ¿no? Tú has colocado el punto ahora sobre otro elemento que es un atributo de la naturaleza divina. Ya vimos, ¿no?, el concepto de esta omnisciencia, pero ahora también de esta omnipresencia. Claro. O sea, y ese yo creo que es otro concepto que a veces los seres humanos pasamos muy por alto, ¿no? Sobre todo cuando manifestamos lo que es nuestra expresión de adoración y pensamos que nuestra adoración se circunscribe a un lugar, a un momento específico. 4 paredes del templo, de lo que llamamos la iglesia, ¿no? Claro, y es como que vamos, sí, voy a la presencia de Dios, ya estuve con Dios en su casa, estuve en el templo, estuve en la iglesia, se acabó el culto, se apagaron las luces, se cerró la puerta, nos fuimos, Dios quedó allí y yo me fui. Pero no es así, es decir, vivimos en la presencia permanentemente de un Dios santo. Y mira, es decir, la forma como el salmista incluso expresa esto de la presencia de Dios, colocando este elemento metafórico, ¿no?, como un elemento de que para Dios no hay límite. Porque imagínate, dice incluso aquí en el verso 8, si subiera a los cielos, allí tú estás. Pero luego agrega, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Y aquí la expresión el Seol se está refiriendo a la muerte, al sepulcro, es decir, donde finalmente van a terminar nuestros cuerpos siendo polvo. Pero dice, hasta allí la presencia de Dios está. O sea, está utilizando este elemento, ¿no?, para darnos a entender que Dios hasta en lo más extremo, Dios está. Es decir, Dios y es en esos extremos presencia. que nos escucha y desde esos extremos nos salva. Exacto. Solo por plantear una metáfora, esta es una mesa redonda, que por cierto agradecemos a la producción, ¿no? Nos permite apoyar aquí nuestras ideas. Gracias. ¿Ya? Digamos que la mesa encapsula ciertas fronteras conocibles para nosotros de lo que es Dios, lo que menciona aquí. ¿Ya? Cuán preciosos son para mí tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Ya? Digamos que yo los pudiera dimensionar y tienen que ver con esta circunferencia aquí. Y tenemos extremos, ¿ya? Tenemos puntos que son muy distantes el uno del otro, pero todo eso y más es Dios. Y no hay nada dentro de esta circunferencia que tome a Dios por sorpresa, que le extrañe. No hay ningún punto en donde yo pueda estar en mi relación con Él, en donde Él no me pueda volver a alcanzar, ni me pueda volver a rescatar y redimir. O sea, a veces nosotros tenemos la tentación de pensar, no, esto ya va más allá, yo ya he ido muy lejos. Pensamos que Dios ya está fuera de nuestro alcance, de que mi situación de vida ya es imposible, pero no. Este salmo nos presenta un Dios sin fronteras ni barreras, en cómo Él se relaciona con nosotros. Y que si alguien queda corto, no es Él, somos nosotros. Y por lo tanto, dentro de ese quedar corto, la inmensidad de la gracia y la capacidad redentora de Dios, no podemos más que simplemente presentarnos delante de Él con toda honestidad. Claro. No hay nada de nuestra experiencia que Dios ya no conozca, que Él no lo haya ya vivido en Cristo Jesús, algunos alcances que ya habíamos hecho a eso en capítulos anteriores. No hay nada que sorprenda a Dios y por lo tanto Él puede oír y salvar. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, ¿te parece? Estamos ya en los tiempos, vamos a volver junto a ustedes, queridos amigos, para indagar un poco más en estos salmos que nos muestran un Dios que oye y que salva.
Gracias por permanecer en nuestra sintonía, queridos amigos. Estamos explorando estas nociones de un Dios tan grande, tan poderoso, y tiene Él aún así tiempo para escuchar y salvar, porque ese es su carácter que nos queda grande muchas veces. Estábamos justamente viendo estas ideas, guiándonos por algunos de los textos ahí del Salmo 139. Pero sin duda, es un salmo que todavía no hemos agotado todo lo que nos puede aportar. Tal vez alguna última idea antes de seguir avanzando en otros salmos aquí junto a nuestros amigos. Sí, bueno, tal vez uno de los textos que siempre llaman la atención dentro del salmo es hasta la profundidad y la plenitud de cómo Dios nos conoce, ¿no? Cuando menciona, por ejemplo, en el verso 13, tú formaste mis entrañas, ¿no? Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y en tu libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuán precioso, oh Dios, son tus pensamientos. O sea, la profundidad tan grande de cómo Dios, ¿no es cierto?, nos conoce, al mismo tiempo de cómo la presencia de Dios está con nosotros, viendo este concepto que decíamos anteriormente, esta inmanencia de Dios en esta relación con el ser humano. Pero eso nos hace reflexionar entonces finalmente en este concepto, es decir, fuera de este universo, no hay nada que escape a Dios. Está todo bajo su dominio y su control. Nuestra vida está justamente puesta en sus manos y eso debe ser una motivación más para confiar en Él, para creer en Él, pero al mismo tiempo también para permitirle a Dios actuar, porque como ya lo hemos visto anteriormente en las otras lecciones, los propósitos de Dios son siempre propósitos de salvación. Entonces, todas las acciones de Dios en el contexto de este mundo de pecado y en relación a nuestra vida serán acciones motivadas por el amor que Él tiene para salvarnos y para redimirnos. Entonces, como Dios no escapamos de Él, por decirlo de alguna forma, estamos siempre a su alcance, tenemos la oportunidad, por lo tanto, de aceptarlo como nuestro ayudador y como tú lo mencionaste hace un momento atrás, no solo como un ayudador, no solo como quien algunos quisieran me solucione los problemas de la vida, sino también como quien me restaura, porque esa es parte de esta experiencia de salvación. O sea, Dios no solamente ofrece un medio, una forma, actúa para rescatarnos del pecado, sino el propósito de Dios también es generar un cambio, una transformación de la vida del ser humano, ¿no? que creo que es un elemento importante a resaltar. A mí me parece maravilloso rescatar esta porción del Salmo, porque todo parece tan grande, tan vasto, ¿no? en los otros versículos, lo que es muy correcto, es una descripción muy adecuada de lo que es Dios, pero que luego se nos lleve a ese momento tan íntimo, en donde somos algo tan pequeño, somos un proyecto en la mente de Dios ya, incluso en el momento de la concepción, al punto de que hasta ese embrión Dios lo vio. Alguien podría decir, no, esto ya es demasiado. ¿Cómo el Dios del universo que sustenta todo, digamos que alguien lo quiera ver así, puedo aceptar a un Dios de estas cosas macro, que como los deístas tal vez lo veían, ¿no? Fijó leyes para la naturaleza y echó todo a andar y después se retiró. Ok, hasta ahí alguien podría decir, me siento cómodo, pero este Dios que entra en lo íntimo, que está ahí, a veces incluso, si me permiten la expresión, debajo de mis narices, pero no siempre lo veo, eso ya me cuesta. Sin embargo, lo que el Salmo nos está desafiando es que justamente lo podamos descubrir. Exacto. Y que probemos a este Dios que justamente está y que al momento de nosotros salir a su encuentro, evidentemente lo vamos a encontrar, como ya leíamos, a aquellos que lo buscan de verdad. Así que sí, un salmo muy, muy precioso que nos expresa desde qué realidad Dios nos escucha y nos salva, desde su inmensidad, de estos atributos que tú bien señalabas. Ahora, si Dios escucha y salva es porque evidentemente hay algo que está en juego y que seguramente es el bienestar de sus hijos. No podría uno pensar que Dios actúa en un vacío queriendo simplemente demostrar una bondad, una equidad y justicia sin que eso aterrice en la vivencia de sus hijos. Exacto. Está conectado con esa experiencia diaria y cotidiana. Así que tal vez avanzando podemos tal vez ir al
Salmo 50, me parece, puede ser muy relevante hacer un salto hacia allá. Este es un salmo de Asaf, ¿verdad? No es identificado como un salmo de David, así que tenemos aquí la perspectiva de este otro salmista. Aquí justamente tenemos esta idea de que Dios es juez sobre todos, ¿ya? El justo recibirá, por lo visto, una recompensa. El impío, lamentablemente, recibirá también el justo pago de parte de Dios. Pero parece que esa es una forma muy simplista, ¿no?, de abordar las cosas. Algo de eso ya habíamos visto en algún capítulo anterior. Pareciera que la justicia de Dios trasciende simplemente la acción puntual del ser humano. ¿Qué es lo que está en juego en los salmos, tal vez particularmente este u otro? Sí, o sea, la intencionalidad de Dios, obviamente, como nosotros lo vemos aquí, es revelar y mostrar su carácter ante el hombre, ¿no? Ahora, esta acción salvífica, esta acción de Dios, donde Dios muestra su carácter redentor, no es una cuestión exclusivista tampoco. O sea, no hay que interpretar o verlo desde la perspectiva del salmista como que Dios actúa solamente en favor de quien es connacional o de quien es parte de esta nación. Sino que aquí este ofrecimiento de salvación, esta acción de intervención de Dios es en favor de la humanidad, que creo que es un concepto sumamente importante que se menciona acá. Por ejemplo, el Salmo 50, ¿no? Dice aquí, podemos leer, por ejemplo, en el verso 1, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y entonces comienza, por lo tanto, manifestando esta presencia y esta acción de Dios inicialmente con su pueblo. Nuevamente vemos estos conceptos de plenitud, de totalidad, ¿no? Cielo, tierra, es decir, el dominio absoluto de Dios. Pero inicialmente dice actuando justamente en su pueblo. Ahora, pero esta acción en su pueblo, esta acción de juicio en su pueblo, tiene que ver justamente con esto del cuidado de Dios para con aquellos que le invocan, para con aquellos que le buscan. Actúa en favor de aquellos que humildemente se acercan a Él, ¿no? De aquellos que no le rechazan. Y quiero volver a mencionar, aun cuando el texto dice, ¿no?, desde Sión, ¿no?, desde Sión, dice el verso 2, perfección de la hermosura, Dios ha resplandecido, y claro, porque debemos entender que hay un concepto también misiológico detrás de esto. O sea, desde Sión vendría la salvación. O sea, el Mesías vendría de Israel. Es decir, Dios se manifestaría, pero no solamente para Israel, sino a través de Israel al mundo, por decirlo de alguna forma. Pero pareciera que la queja de Dios, justamente el verso 7, oye pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Dios, tu Dios. Y dice, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos. Y hay una serie de cosas por las cuales Dios no les va, digamos así, pedir cuenta, porque finalmente todo es de Él. O sea, Él no va a ser Dios más poderoso porque le ofrezcan más sacrificios o menos poderoso porque le ofrezcan menos. Lo que preocupa más a Dios pareciera que se asoma en el verso 15, ¿ya? Leamos 14 y 15 para tomar bien el contexto. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Parecería que a Dios le preocupa más, no solo el aspecto ritual, que ciertamente Él mismo lo definió y el pueblo debía, ¿no es cierto?, honrar su obediencia y su dinámica dentro del pacto a través de esto. Eso no podía obviarse. Pero, ¿qué es un sacrificio de un carnero, de un macho cabrío, de un cordero, frente a Dios que es dueño de todo? Ese sacrificio en realidad debe conectar con una actitud que Dios está esperando ver en su pueblo. Y esa actitud es que lo invoquen, que lo busquen en el día de la angustia, no que piensen en falsas seguridades, en elementos que ellos han ofrecido. Y por lo tanto pareciera que aquí Dios está queriendo traspasar excusas, elementos que el ser humano mismo va colocando como un marco de protección. Los profetas son muy buenos en, justamente guiados por Dios, denunciar esto.
Un pueblo que se ha ido por lo ritual a ofrecer una multiplicidad de sacrificios, pero que no está confiando realmente en Dios. Un pueblo que se ha confiado por tener en medio de ellos el templo dentro de Jerusalén, pero Dios ya hace mucho que no está presente en sus corazones. Esa denuncia la vemos muy claramente en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, esos grandes profetas que algunos antes como Isaías, otros ya más inmediatos a lo que fue el exilio, la venida de Babilonia, denunciando estos males. Por lo tanto, Dios quiere cuidar, pero el mayor cuidado que Él nos busca entregar es justamente apercibirnos del mayor peligro, que parece que no viene siempre de afuera. Sí. El mayor peligro puede estar en un corazón soberbio que cree haber descifrado a Dios, cree haber entendido cómo funcionan las cosas, en donde yo doy para que Él me dé y no es así. Ese es el mayor engaño y por lo tanto este salmo tal vez nos expresa este cuidado de aquel que es juez justo sobre la tierra, pero que necesita que nosotros lo entendamos a Él correctamente. Es su juicio el que nos salva, no algún aspecto que nosotros podamos ofrecer. Claro, y ahí volvemos nuevamente a un punto importante que es el tema de las motivaciones. Es decir, claro, porque la confianza de este pueblo estaba dada a través de estos actos, ¿no? De sacrificio. O sea, si era medir de alguna manera la religiosidad del pueblo a través de sus ofrendas, de sus sacrificios, si era medir de alguna forma ese compromiso con Dios a través de lo que ellos ofrecían, no hay nada que decir, porque ellos sacrificaban, ellos llevaban ofrenda. Pero sí hay que conocer la intencionalidad, es decir, lo que decíamos al comienzo de este diálogo, es decir, la profundidad de cómo Dios nos conoce, ya es otra cosa. Es decir, y aquí viene este punto, es decir, no necesariamente nuestros hechos reflejan lo que verdaderamente está en el corazón del ser humano. No necesariamente los actos de bondad o de aparente, ¿no?, religiosidad necesariamente reflejan una conducta que sea acorde a lo que Dios espera y anhela de nuestro ser. Entonces, hay una cuestión allí que tiene que ver con esta motivación, ¿no? ¿En quién estoy confiando? Es decir, ¿por qué estoy haciendo? O como tú lo señalabas hace un momento, esta mirada tan mercantilista de la relación con Dios. O sea, yo doy para que Dios me dé. O sea, finalmente yo cumplo con mis votos y entonces de esta forma Dios no tiene excusa, entre comillas, como para no responder frente a lo que yo le estoy pidiendo. Y eso obviamente obedece a un corazón que no está plenamente entregado en las manos de Dios, sigue siendo un corazón autosuficiente, sigue siendo una conducta independiente a la voluntad divina, aún cuando estemos dentro del marco de lo religioso, ¿no? Como lo vemos aquí. Porque aquí estamos hablando con elementos que son propios del santuario, con elementos que son propios de la adoración, de la expresión de la adoración, pero que evidentemente nos dan a entender que la motivación es totalmente equívoca, es incorrecta, y eso es lo que Dios busca corregir. Por lo tanto, tal vez en este punto, ¿no?, de lo que estamos analizando, Dios oye, Dios salva, y Dios está interesado en aquello. Pero también Dios espera esa sinceridad y esa conducta correcta, digamos, de buscarle sinceramente frente, digamos, a lo que nosotros vivimos o tenemos que experimentar día a día. Así es. Justamente después de estos versículos en donde Dios está dirigiendo al pueblo, ahora se dirige al impío, verso 16 en adelante del Salmo 50. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias, das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, a hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Me parece que el resumen de la queja de Dios ahora contra el impío, la queja con respecto a su pueblo era: han confiado en los rituales, pero no han buscado auxilio en mí. Exacto. La queja contra el impío parece que está resumida en el verso 21. Pensaste que yo era igual a ti. Y por lo tanto fijaste tú tu propia forma de vivir. Y asumiste que ciertas cosas eran buenas y otras cosas eran malas, al punto que han ido en contra de lo que yo he establecido en mis estatutos y mi pacto con la humanidad. Por lo tanto,
en este salmo, en donde claramente Dios se presenta como juez, un juez que está dispuesto a redimir, a salvar, no podemos pasar por alto esta actitud que Él también busca. Y podríamos decir, Dios tiene una queja, voy a usar esa palabra, tanto con su pueblo como con el impío, porque finalmente Él es juez de la tierra. Exacto. Y de todos. Entonces nadie puede pararse delante de Él con propiedad y decir, aquí estoy yo, con todo lo que yo he hecho, me merezco algo. No, Dios siempre tendrá todavía un camino por recorrer junto a nosotros para ordenarnos. Y de alguna manera así termina este salmo. El verso 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Tanto el justo debe ordenar su camino, el impío también tiene que ordenar su camino frente a este Dios grande y poderoso. Y qué lindo es ver cómo esto viene bajo esta mirada de que esa justicia de Dios está ahí para resguardarnos. Porque por lo que este salmo nos está planteando, somos nuestros peores enemigos, porque confiamos en las cosas equivocadas. Ciertamente Dios nos protege de cosas que pueden ser externas, peligros externos, evidentemente. Pero este salmo también ha corrido un poco tras bambalinas y nos está mostrando, hay un enemigo que está ahí solapado y somos nosotros. Dios también nos está pidiendo que nos acerquemos a Él en plena confianza. Sí, justamente estaba viendo ese texto antes que lo citaras ahí. Pero en realidad, claro, el verso 23 cierra el salmo con este resumen de estos, digamos, de estas dos conductas, ¿no? Claro. Por una parte, el que ofrece sacrificio, claro, es el que está dentro del contexto del pueblo, de la adoración. Y ahí me lleva a una reflexión más. Es decir, a veces nosotros podemos sentirnos seguros porque somos parte del pueblo de Dios. A veces podemos sentirnos seguros o tranquilos porque soy parte de la iglesia, adoro, entre comillas, cumplo con mis obligaciones, ¿no? Diezmo de todo lo que gano, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana. Hacemos nuestras las palabras del fariseo ahí, ¿no? en Lucas, ¿no? Claro, exacto. Es decir, no necesito más porque yo aquí delante de Dios obviamente ofrezco y presento la bondad y lo bueno y la justicia que yo tengo. Entonces delante de Dios, irreprensible. Aquí Dios no me puede cuestionar nada. Y por otro lado, claro, está esta conducta de aquel que se aparta de Dios, de aquel que le rechaza, de aquel que no lo reconoce, de aquel que lo niega, y que obviamente se ampara en una ética o en una moral que es totalmente contraria, como tú bien decías hace un momento, a los principios y a la voluntad de Dios. Pero finalmente el salmista nos coloca a ambas realidades frente al mismo escenario y a la misma oportunidad. O sea, tanto aquel que es parte de su pueblo, pero que no está viviendo en armonía la voluntad de Dios, que tal vez tenga más conocimiento que el otro en alguna perspectiva en su relación con Dios, al igual que aquel que lo rechaza, ambos frente a Dios tienen la misma posibilidad. ¿Y cuál es la misma posibilidad? Para uno reencontrarse con Dios y avanzar en el camino, para el otro encontrarse con Dios y abandonar el mal camino, o definitivamente mantenerse en su soberbia, cegarse, ¿no? Y cerrarse frente a la oportunidad de la salvación, porque ese es el concepto final de Dios. O sea, todas las acciones de Dios apuntan a eso, y entonces cerrar la puerta a este Dios que juzga, a este Dios que me conoce en plenitud, a este Dios que tiene la intención, por lo tanto, de rescatarme, de redimirme y ofrecerme su cuidadosa protección, ¿no? Su seguridad frente a lo que nosotros, ¿no es cierto?, enfrentamos en este mundo y que finalmente es, digamos, el hecho de perder lo que es la salvación. Así es. Mucho que entregar este salmo, sin duda. Pero, queridos amigos, nuevamente ha llegado el momento de una pequeña pausa. Así que manténganse en sintonía de Canal Nuevo Tiempo. Ya volvemos junto a ustedes. ¿Cómo sé si tengo fe? La guía de estudio El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web.
Ya estamos junto a ustedes nuevamente, queridos amigos, y también reiterando la invitación que ya se les ha hecho para participar activamente como alumnos, ustedes, sus familias, sus amigos, de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Así que, como ya le hemos reiterado en otras ocasiones, por favor, no lo dude, entre en contacto y reciba y sea parte también usted de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Sin costo para usted, en su hogar, reciba estos valiosos materiales que Nuevo Tiempo pone a su disposición gracias a los ángeles de esperanza. Estábamos hablando aquí de varias ideas que brotaban del Salmo 50. Veíamos también ahí como al final había una indicación a ordenar el camino, y tal vez con esto podemos conectar con esta otra idea en el Salmo 121. Este es un salmo de ascenso. Así, gradual que sea. Gradual, ¿ya? Seguramente era entonado, eso es lo que la evidencia apunta, por los peregrinos cuando estaban subiendo, ¿no es cierto?, hacia la ciudad de Jerusalén, hacia Sión. En este contexto, ¿qué otra idea también entonces se asoma en este salmo? Mira, estos salmos, ¿no? Como se menciona en el Salmo 121, 120, en adelante, encontramos un conjunto de salmos que son definidos de esta manera, como salmos graduales o de peregrinación, como tú mencionabas. Claro, los israelitas, los judíos tenían como foco central muy importante, recordemos, cuando se establece el santuario en Israel, en el desierto el santuario se transforma en el elemento central del encuentro de Dios con su pueblo, ¿no? Era el lugar donde Dios habita, donde Dios mora. Y claro, y ellos permanentemente tenían esta evidencia de la presencia divina, ¿no? A través del santuario, a través de la nube, a través del fuego. Ahora, ya cuando Israel se establece, ¿no?, en la tierra, se construye el templo en Jerusalén, entonces, y el pueblo ahora comienza a poblar la tierra en distintos lugares, ya no era tan fácil estar, digamos, tan cercanamente para todos, ¿no?, exceptuando los que vivían en Jerusalén en torno al templo. Por lo tanto, muchos tenían que peregrinar a Jerusalén. Por lo menos en 3 ocasiones. Y eran justamente en estas 3 fiestas solemnes, lo que era la Pascua, el Pentecostés y lo que eran las cabañas, digamos, que eran por lo menos las 3 oportunidades donde un israelita, un judío, tenía que ir a Jerusalén. Y es interesante que en ese peregrinar, en ese transitar, bueno, estos salmos eran presentes, digamos, estaban allí expresados, eran parte de lo que ellos entonaban o cantaban rumbo justamente a ese encuentro con Dios. Y estos peregrinajes tampoco estaban exentos de dificultades o de peligro. Recordemos que estamos hablando de zonas bastante desérticas, de caminos bastante complejos, a través de elementos rocosos, ¿no es cierto? Y otros peligros propios que a veces pueden ocurrir en el momento, ¿no? Recordemos ser asaltado. Exacto, cuando Jesús, por ejemplo, utiliza la parábola allí del buen samaritano, está hablando de ¿no es cierto?, camino entre Jericó y Jerusalén, que también estaba plagado justamente de ladrones. Entonces, hay un peregrinar, por decirlo de alguna manera, que a veces se hace difícil, se hace complejo, se hace peligroso, pero en el cual Israel encuentra también refugio y seguridad en su Dios. Ahora mira, este salmo es bastante interesante como comienza en el verso 1, porque dice, alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta, ¿no?, que introduce el salmista, en este caso es, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, él mira hacia los montes. Ahora, por ahí algunos comentaristas plantean este concepto de que la seguridad para estos pueblos, ¿no?, o estos pueblos paganos que eran en aquel tiempo contemporáneos de la nación de Israel, era encontrar refugio justamente en sus deidades, en sus dioses. Y generalmente estos dioses eran puestos en lugares altos, en montes, ¿no? Siempre los montes son un reflejo de la autoridad y de la presencia de esos dioses, ¿no? Las ciudades eran puestas también ahí sobre esos montes como un sentido de refugio, de seguridad, de aparente, digamos, tranquilidad o confianza. Pero aquí el salmista hace la pregunta, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Es decir, ¿dónde está puesta su mirada? Es decir, ¿está puesta su confianza y su seguridad en lo material, en lo humano, en aquello que le es concreto, en esas deidades o esas divinidades hechas a la escala humana? Y él pregunta, y la respuesta es en el verso 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos
y la tierra. Entonces, ¿cuál es el concepto aquí? No, o sea, mi seguridad y mi confianza no está puesta en los montes, no está puesta en los dioses, no está puesta en lo de este mundo, sino que mi confianza está más allá, mi mirada está puesta a este Dios, como dice el texto, que hizo, ¿no es cierto?, los cielos y la tierra. Y aquí nuevamente se resalta este concepto del Dios creador soberano y que su autoridad prima por sobre todo lo que existe. Por lo tanto, el salmista ve, ¿no?, en este peregrinar, digamos, esta confianza y esta seguridad justamente en un Dios que trasciende a la realidad de la humanidad, ¿no? Y que tal vez para nosotros puede ser una lección muy importante, si tal vez lo aplicamos a nuestra experiencia diaria. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? O tal vez la pregunta es, ¿cuáles son nuestros montes? Claro. ¿No? Y de hecho, cuando uno canta esto, a veces se pierde la inflexión en la voz de la pregunta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces algunos, mi socorro viene de los montes, aunque luego la estrofa sigue, mi socorro viene de Jehová, pero se pierde la fuerza de la pregunta cuando uno lo canta. Exacto. Es bueno, ¿no es cierto?, ver bien el detalle del texto. No viene de allí la ayuda. Exacto, no la ayuda viene de Jehová. Y es ese ayudador que nuevamente ayuda. Hoy por hoy es como alguien medio subordinado, ¿no? Esta es la persona que me ayuda, es mi mano derecha, por último decimos eso, pero siempre se entiende que yo tengo el mando, tengo el control. Siempre uno ve a veces en el transporte colectivo, Dios es mi copiloto. No debiera ser el piloto. Algunos malinterpretan esta noción de ayuda en este sentido. ¿Ya? Dios realmente es el que tiene las riendas de mi vida, todo está bajo su control. Y Él es el que no duerme y Él es el que está presente para proteger, como dice el verso 6, tanto de día y de noche, y también como dice el verso 8, Él guarda tu salida y tu entrada. Así que tanto lugar como tiempo. Bueno, Dios estará ahí para cuidarnos, para protegernos y como dice al final de este salmo, desde ahora y para siempre. Era obvio, por decirlo de alguna manera, que se consumieran bajo el abrasante sol, ¿no es cierto?, del calor en el desierto. Pero Dios puso su protección, ¿no? Su nube que cubría a su pueblo y los acompañaba y los protegía allí. Y en la noche, ¿no?, frente al frío, a la baja temperatura, Dios estaba allí con su pueblo a través del fuego, alumbrando, dando el calor, la protección que su pueblo necesitaba. Entonces, vemos allí que en este transitar, en este peregrinaje, desde lo que fue la esclavitud hasta el establecimiento de la Canaán terrenal, donde verdaderamente peligros habían, ¿no?, donde peligros tuvieron que enfrentar, pero fueron resguardados, ¿no?, por la protección divina. Yo, por ejemplo, me imagino ese momento, esa escena cuando aparecen estas serpientes ardientes, ¿no?, que mordían a los israelitas. No era que las serpientes no estaban, o sea, siempre estuvieron. Sí. La diferencia era que la protección de Dios había estado allí permanentemente con su pueblo y que en ese instante, no por la voluntad divina, sino por el rechazo de su pueblo, se aparta y quedan ellos expuestos. Quedan expuestas, las serpientes quedan a disposición, digamos, libres de ir. Exacto. Sí. Entonces vemos aquí, en estas escenas o en estas imágenes que evocan, por lo tanto, el peregrinaje en el desierto, en la conducción de Dios a llevarlos a una tierra no libres de peligros, no libres de enfrentar dificultades, pero que Dios los conduce y finalmente los introduce en la tierra, puede ser para nosotros también una forma de comprender y entender que nosotros también estamos en un peregrinaje. O sea, hay un himno que dice, soy peregrino aquí, ¿no? Es decir, nosotros también estamos de paso, también vamos transitando por este valle de sombra de muerte, también caminamos dentro del contexto de un mundo de pecado, como lo veíamos en lecciones anteriores, donde no estamos exentos de peligros, de sufrimientos, de calamidades, pero que bajo la protección y la conducción divina vamos en la seguridad de que vamos marchando rumbo al encuentro con Cristo en esa Canaán celestial. Qué lindo era esperar que muy pronto ese sería el último peregrinaje. Los jóvenes en nuestra iglesia, muchas veces cuando termina un congreso de jóvenes, todo septiembre dicen, ojalá este sea el último congreso y el próximo ya sea en el cielo. Sin duda que para alguien peregrinando de manera muy devota, buscando a Dios de corazón, anhelaban que en algún momento ese fuera su último peregrinaje, pero que es refugiarse en Dios, que ir al santuario de Dios, que es donde
muchas cosas se esclarecen, que es donde uno tiene ese espacio para vaciarnos de nuestras ideas, como veíamos también en los salmos anteriores. Hasta el justo necesita dejarse reprender por Dios, cuánto más el impío. Creo que estos peregrinos, al apartar el tiempo, al colocar disciplina para llegar, etcétera, todo eso se conformaba casi como una especie de un ejercicio espiritual para abrirse a la palabra de Dios y a la noción última de que Él los guardaba, que Él los protegía y quien tenía un destino eterno para ellos era Dios. Exacto. Y mira, y en eso tal vez quisiera reflexionar, ¿no? Porque el santuario, la imagen del santuario, o llámese el templo, era una señal para ellos potente de refugio. O sea, ¿por qué? Porque la presencia de Dios habita allí, es Dios quien mora allí, el pueblo va al encuentro de su Dios allí, es decir, es allí donde el pueblo encuentra seguridad, es donde el pueblo encuentra, por lo tanto, satisfacción de sus necesidades. El santuario, por lo tanto, es un lugar de cobijo, ¿no? Para incluso aquellos que son los más menesterosos, nos mencionan los salmos. El pobre, la viuda, el atribulado encuentra fortaleza allí. Pero ¿qué es lo importante? Es decir, lo importante no es la estructura, ¿no? Lo importante no son las paredes, no son las piedras, no son las murallas con lo cual fue construido ese templo, sino lo que hace importante o lo que otorga esa seguridad es esencialmente la presencia de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, el Salmo 68, versos 15 y 16 mencionan aquello también. Y es sumamente importante esto. ¿Por qué razón? Porque en la historia de Israel finalmente nosotros sabemos que el templo se destruye. ¿Y qué es lo que el pueblo añora siempre? ¿O qué es lo que el pueblo ve como pérdida? Nos queda un poquitito más de un minuto, Pastor. Ha pasado nuevamente rápido el tiempo, así se está dando la dinámica, parece, en esta temporada. Así que, ¿alguna última palabra e invitación a nuestros amigos? Bueno, la invitación que nosotros podemos hacer, ¿no? En este momento a nuestros amigos, en este tiempo que nos queda de cierre, es justamente a buscar a este Dios maravilloso, a un Dios que oye, a un Dios que está atento a nuestra necesidad, un Dios que quiere transformarse, por lo tanto, también en nuestro ayudador y en nuestro refugio constantemente en nuestras vidas. Pero un Dios también que espera que con sinceridad nosotros podamos responder a Él. Es decir, que la motivación de nuestro corazón sea verdaderamente el amor hacia Él, ¿no? Que con humildad podamos ir a su presencia. Y como el Salmo, ¿no? Tal vez lo declaraba y lo decíamos hace un momento, podamos ver que nuestro socorro no viene de las cosas de este mundo ni de lo que nosotros podamos humanamente construir, sino que verdaderamente nuestra seguridad y nuestra confianza está en disfrutar de esa presencia de Dios hoy con nosotros y también la dicha que tendremos de estar con Él por la eternidad. Quiera Dios que en este peregrinar tú también puedas buscar y encontrar refugio en Dios, ¿sí? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestro ayudador. Gracias porque eres también, Señor, nuestro refugio. Porque tú estás atento, porque tú oyes, Señor, escuchas a tu pueblo. Pero también, Señor, estás dispuesto a darnos salvación, a darnos restauración, a darnos la esperanza de vida eterna. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos en el peregrinaje de esta vida encontrar esa seguridad y esa confianza en ti, en tu palabra y en tus promesas. Que nuestros amigos, Señor, puedan también día a día confiar sus vidas a ti. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima semana en donde nos volveremos a juntar aquí en Lecciones de la Biblia.